La idea era dos momentos de Juan. El momento fundante del teatro en la universidad aquí como carrera, ¿verdad? Cuya interlocutora va a ser Gladys, de la primera camada, egresada de la primera camada, así que, bueno, tiene también ahí mucho para compartir de esa etapa. Y un segundo momento donde se va a hablar del actor, que Nicolás va a ser su interlocutor. De esta manera, un poquito para que nos organicemos. Si Juan, vos querés empezar y decir algo. Muchas gracias. Ya después voy a hablar bastante cuando mis ex alumnos me entrevisten. Se me escuchan mis sex alumnos. Mis sex. Bueno, yo voy a dar comienzo. Contagiadísima desde el primer momento que Verónica me habló de que quería que colaborara con haciéndole la entrevista a usted, maestro. Fue como un ventallón de imágenes, de vivencias. Yo tampoco fui su preferida. Yo sí. Absolutamente. Yo tampoco fui su preferida. Cosa que le quiero agradecer profundamente porque a Vero, porque me ha permitido hacer cierres desde lo afectivo y desde lo que aprendí con el maestro. Y digo que no era su preferida porque cuando se organiza la posibilidad de la escuela de teatro, que se hizo un examen de ingreso, yo estaba entre las 11, pero superaba la edad. Y me dice, no, pero usted ya es muy grande, nosotros queremos alumnos que sean más jóvenes. Sí, yo estaba con una hija de acá, la otra de acá, llegada de México, porque era el proceso democrático alfonsinista, estaba así. Y yo le dije, no, señor, usted afuera no me va a dejar. Y él me miró y dice, bueno. Y así de alguna manera fue nuestra relación. Yo siempre tuve un carácter muy fuerte, pero hoy a la distancia, y no por estar aquí, sino hace por lo menos los últimos 10 años, en donde yo lo recupero al maestro profesor. Y desde ese lugar me gustaría que compartas tus vivencias en la conducción. Vamos bien. La conducción Animate a tutearme. Cuando era alumna, yo lo tuteaba, incluso a veces le he subido la voz y he sido muy altanera, porque yo era la más grande y venía de procesos teatrales ya, había trabajado en grupos de teatro independiente en Tucumán, ya tenía una cierta, una mala conducta, soberbia, era muy soberbia. Cuando me gustaría que uno pudiera hacerse una construcción de este pasaje, que es lo que a mí me gustaría charlar con el maestro, es cómo un actor transita por un proceso de ser un maestro que tiene todo un valor dentro de la formación del docente, del que hace teatro, siguiendo a Feral, que ha hecho un estudio de cómo las escuelas de teatro en el mundo generalmente se han convertido en profesores y los maestros, nada más señala ella, han sido 3, que somos los que han estado fuera de las instituciones, que Stanislavski, Barba y Grotowski. Para ella esos son los 3 maestros. Entonces a mí me parecía interesante porque cómo se ha hecho el proceso dentro de nuestra carrera entre el maestro y el profesor universitario. En este sentido, creo que él ha sido un gran maestro de teatro y aprendió junto con nosotros y con el proceso de la Facultad de Arte a ser un profesor de teatro con todo lo que significa ser profesor universitario. Profesor en el aula, académico, con mucho rigor académico, y sobre todo un docente investigador.
pero ese proceso lo ha hecho con tanta generosidad con sus alumnos, que creo que va a ser una experiencia única e irrepetible para la facultad. ¿Es la primera escuela de teatro? La escuela sí, a nivel universitario. Existe. La primera, en rigor de verdad, fue la de Córdoba, que funcionó desde el 70 hasta el 76. Y se abrió después. En el 76 el proceso la eliminó. Y cuando nosotros abrimos la escuela en Tucumán, simultáneamente en Córdoba estaban tratando de reflotar la licenciatura, que fue licenciatura. Así que, digamos, de la etapa democrática que empieza a fines del 83 y se concreta en el 84, es la primera. Exactamente, es la primera. Y después de Córdoba sigue la de Tandil, donde él tiene una relación muy particular porque era su compañero. ¿Puedes contarnos? Tampoco nos olvidemos de Mendoza. En Mendoza existía una carrera corta de 3 años y cuando comienza el proceso democrático se hace licenciatura más o menos cuando nosotros también aprobamos los planes de estudios. Luego de nosotros. Así que ahí estamos. Y tu compañero abre la de Tandil. Y Carlos Catalano, nos encontramos en el primer ENTU, en el 86, cuando llevamos Juegos a la Hora de la Siesta, que fue la primera producción. No, ya pasaste. Bueno, ¿podrías comentarnos sobre tus maestros, así, en los que vos te basabas para ir organizando este nuevo espacio de enseñar dentro de la Universidad Teatro? Él, Oscar Fessler, justo aparecía. Él fue mi indudable maestro, el que me marcó. Yo lo tuve de profesor durante 3 años en el Instituto de Teatro de la Universidad de Buenos Aires. Entré en el 62. En el 63 me fui a hacer la conscripción a mi pueblo. Después, cuando hice el profesorado en teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático, lo que ahora es el IUNA, lo que era el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, lo tuve como profesor a Raúl Serrano, que venía a poner la teoría sobre la práctica que yo había obtenido cursando con Oscar el aprendizaje de actor. Así que, si hablamos de cierres, Raúl cerró teóricamente lo que yo había aprendido prácticamente con Oscar. Y además con los elementos didácticos y pedagógicos de Beatriz Mosquera, la dramaturga, fue profesora de didáctica y pedagogía teatral. Así que con esos elementos pude ir armando mi perfil de docente, que se terminó de armar con ustedes. Es decir, esto que siempre digo, que yo aprendí más de lo que logré enseñar, es real, porque cuando llegamos a tercero fue como que se me quemaba todo lo que yo tenía previsto. Tanto que cuando se acuerdan que hicimos los papelotes, vos no estabas cuando teníamos que llenar los papeles de qué era lo que íbamos a poner en cuarto y en quinto, y no aparecía nada. Nada. Es que nosotros éramos la promoción que empezábamos con él y se iba armando la carrera, nosotros íbamos pasando a tercero y recién estaban en segundo. Pasábamos a cuarto y teníamos que armarlo al cuarto y al quinto. Y entonces decidimos que en cuarto se iba a montar una obra. Así es. Y en quinto íbamos a hacer una creación colectiva. Y nosotros éramos de mi promoción. Sí. ¿Quiénes éramos, maestro? ¿Cómo nos decían? La Legión Extranjera. 14 llegaron a quinto
y con ellos hicimos la crónica de la... Es de la sangrienta lucha entre los pochocleros y los pralineteros. La vi. Y los pralineteros. Que tenía mucho que ver con la relación grupal que nosotros teníamos. Había un grupo de gente muy grande que tenía experiencia en el teatro y gente muy joven que recién terminaba su secundario e ingresó. Entonces era una pelea y de eso se trató. Había como dos bandos. Como dos equipos. Entonces funcionaron como equipo preparando los dos distintas cosas y finalmente lo fusionamos. Tanto que había un par de siameses, uno negro y uno blanco, unidos por el brazo debajo de un poncho, que recitaban Los hermanos sean unidos y que finalmente tiraban de un brazo y del otro y los desarmaban, los separaban. Se llevaban uno los pralineteros y otro los pochocleros. Más o menos. Que tenía que ver también con el proceso democrático que vivíamos, ¿no? Siempre entre los resabios de la cultura genocida con la producción cultural de la democracia, ¿no? No éramos porque éramos rebeldes nada más, éramos producto de una época cultural. Pero éramos la legión extranjera. Hay una pregunta que tiene que ver con esta imagen del maestro y la del profesor. ¿Cómo ha hecho el recorrido de la investigación? Porque le ha dedicado, estaba leyendo, le ha dedicado horas y horas y horas, porque no existía una historia de cómo se construye el teatro universitario. Esas horas casi me cuestan el matrimonio. Me lo imaginaba. Porque vivía pegado a la computadora, pasando información y procesando y ordenando y llegando a conclusiones, escribiendo ponencias. Y antes de la computadora con la maquinita Claro. Sí. Era una letra que le faltaba una tecla. Yo le compré la computadora y cuando se sentó dijo, no, yo lo paso primero la letra, después le paso la computadora. Hasta que descubrí que era una maravilla, que me ayudaba, Claro. que trabajaba por mí, en realidad. Yo de esa etapa, a mí me gustaría recuperar un texto que se los recomiendo, que es muy interesante, tendría que ser de lectura obligatoria para la carrera. Teatro Universitario, nuestra experiencia en Tucumán, que está publicada, pues tiene mucho publicado sobre la historia de la carrera, en donde desarrolla un trabajo de archivo impresionante. ¿Cómo ha llegado a los archivos? Porque no es fácil. En Tucumán se caracteriza por no tener archivos en teatro. Primero, una profesora de la facultad me encontró en un pasillo y me dijo, tenés que escribir un artículo para la revista que va a salir ya. Y bueno, digo, ¿sobre qué escribo? Y fue el primer espaldarazo para ponerme a pensar, y después apareció la invitación de Mimo Gómez a integrar un proyecto de investigaciones sobre todas las artes, música, teatro, pintura, y me pidió que empezara a investigar sobre teatro. Tuve dos ayudas en el camino. Primero, el libro, el artículo, el gran, largo artículo de Manuel por 100 puntos, Macarini. No. Empecemos a ir a Manuel. Serrano Pérez. No. La historia que publicó
Ya me va a salir. ¿Viste? La fantasía era esa, que no me acordara de... No hay ningún problema. No hay ningún... Manuel García Soriano. Soriano, sí. Y luego un archivo que había quedado del Teatro Universitario, donde el que después fue secretario en algún momento de la escuela, había pegado en papeles todos los artículos referidos al teatro, no solo al teatro universitario, sino a todo lo que se había hecho en unas cuantas temporadas. Por ejemplo, del 74 que empieza el teatro universitario, 76, 77, 78, y tenía el año completo en estos recortes. Eso fue la base. Y dije, pero bueno, si está esto, lo tengo que completar, y entonces me sumergí en el archivo de la Gaceta buscando todo lo que Soriano no había dicho, Manuel García Soriano no había dicho en su libro, lo tuve que investigar. Investigando tuve otra ayuda muy grande, donde Páez de la Torre me vio trabajando en la Moviola durante mucho tiempo, y me ofreció un cuaderno a Bonn de espiralado, de esos viejitos, donde Marta, ya me voy a acordar, había copiado textualmente todo lo que aparecía en teatro en El Orden, que fue el primer diario que empezó a registrar datos. Así que ese cuaderno que fotocopié y devolví me sirvió para llenar otros vacíos que tenía. Y después, bueno, fue cuestión de ir armando el rompecabezas. Descubrí que la primera obra con la que se podía contar era Cañas y Trapiches, que había escrito Alberto García Hamilton, el fundador de la Gaceta. Fui a Argentores en Buenos Aires a conseguir un ejemplar que fotocopié, y bueno, datos que iban apareciendo, seguía el rastro y daba con más material. Pero fue un largo proceso de verdadera investigación. Pero tiene su recompensa, porque ahora me pude jubilar como docente investigador, y es el premio a tanto sacrificio, digamos, porque es una jubilación de privilegio, en realidad. Sí, sobre todo porque se ha desempeñado varias veces como codirector, y en la última etapa es director de un proyecto exclusivamente de teatro, porque siempre estaba con gente de arte, plástica, de danza. O sea, logra el espacio, institucionalizar el espacio de investigación en el teatro, que para mí es una maravilla descubrirlo, ¿no? Porque uno no tiene todo en la cabeza. Y cuando te pasaba la lista, digo, ¿cuánto? Porque no era fácil. Investigar en arte en Tucumán no era fácil. Siempre lo hacen desde la filosofía o desde la estética. Claro. Y de pronto que un actor, un docente, un licenciado en arte dramático sea el que promueva la investigación contando la propia historia de la carrera, y creo que eso hay que valorarlo desde lo político y desde lo emocional. Lo que me llamó la atención, la dejadez de los tucumanos en ese sentido, porque estaban todos desparramados, cada grupo hacía una partecita y ahí quedaba. O sea, yo valoro muchísimo su trabajo de investigación, porque me inclina a pensar que el trabajo que hay que continuar es mucho más de lo que uno se imagina. Así como yo hablo de usted, yo creo que en cierta etapa de la vida uno empieza a reconocer las personas que han dejado una marca. Ya no hay ni una semilla, una marca.
emocional y de amor por lo que se hace. A mí me encantaría que usted hable de sus libros que acaba de publicar, que son de Oscar Festler, que uno se dedica exclusivamente al juego dramático y el otro al actor. Me encantaría que se explaye en ese sentido. Oscar Festler metía miedo. En realidad era un señor muy serio, con un humor muy fino y muy delicioso. Anoté todas sus clases en 3 cuadernos, de primero, de segundo y de tercero. Y cuando tuve que armar este libro, estos 2 libros, recurrí a esos cuadernos que guardaba desde el 62, 64 y 65, donde tenía la descripción de todas las clases. Entonces las copié porque en realidad son un modelo de didáctica y pedagogía teatral. Era un hombre sensible, ideológicamente muy claro y muy definido, pero que además te descubría la vida, te descubría la sensorialidad, te hacía que observaras y que disfrutaras de lo que olías, de lo que gustabas, de lo que veías, sin tener conciencia del método de la memoria sensorial de Strasberg. Era un strasbergiano total. Además, era un stanislavskiano de primera, porque había sido discípulo de un discípulo directo de Stanislavski. Festler era una maravilla escuchar la devolución de cada escena, de cómo te alimentaba para que llegaras a encontrar la interioridad del personaje, la línea de pensamientos, que esto me ha servido hasta para hacer publicidad. Es decir, cuando me ponían frente a una cámara para que dijera qué rica salsa tienen los fideos, yo me mentalizaba en la situación y pensaba algo que tuviera que ver con la situación y me salía. A pesar de que en una de las veces que justamente filmaba eso, para que apareciera el humito ponían agua caliente, entonces yo tenía que levantar. Qué buenos que están. Y a pesar de la quemadura seguía hablando, pero la lagrimita me corría por aquí, así que tuvieron que filmarla de nuevo varias veces. Hasta en eso me servía. Y no puedo olvidarme de Juan Carlos Gené, que fue profesor de primer año, donde, sin saber que a las vueltas de la vida iba a ser Ulf acá en Tucumán, cosa que le agradezco a Tucumán, porque si en Buenos Aires lo hacía él, yo nunca hubiera podido hacerlo, porque lo pude hacer porque estaba en Tucumán y pedimos los derechos y entonces lo pudimos hacer. Gené tenía una didáctica totalmente distinta y nos hacía jugar, nos hacía inventar juegos, que eso es lo que les propuse a ustedes en el primer año, porque el juego lo que hace es descubrirte el objetivo. Quiero llegar ahí, quiero meter la pelota en ese agujerito que está tan lejos y tengo que calcularlo de tal manera que esto después se describe en el libro del tiro con arco. El de Barco. Claro. El de Notowski, en realidad. Que es una maravilla, que es lo que tiene que manejar un actor, es decir, a dónde voy, para qué entro a escena. Y esto fue también muy placentero tenerlo a Gené como maestro. Antes lo tuve también a Roberto Durán, que fue un gran director que murió muy joven, que fue además el primero que me dirigió en el San Martín. No, al San Martín entré
una dirección de Fessler, el Círculo de Tiza Caucasiano. Pero Roberto Durán después dirigió Macbeth y yo tenía un pequeño papelito, y fue fantástico tenerlo como director, pero además como maestro. Incluso hasta Golubov, que me dirigió por primera vez en el 70, fue una experiencia de aprendizaje increíble, porque hicimos todo un proceso de 3 meses de ensayo en distintas zonas del Teatro IF, donde íbamos descubriendo los personajes, las situaciones, los paralelos con lo que después íbamos a tener que afrontar en las escenas. Y finalmente Raúl Serrano lo tuve porque Fessler fue como el impulsor del taller de pedagogía dentro de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Era muy reconocido como docente, y entonces Agustín Aleso lo llama para que lo ayude a armar justamente la materia de pedagogía. Los planes estaban presentados y en el 74, ya sobre el final, quedaba un mes de clases, dice, dictemos la primera clase, porque ya se venía 74, 75, 76. Bueno, estamos en la de toda la guerrilla, todo el proceso militar. Sí. O sea, no era oficial todavía, pero ya... Exactamente. Y en el 74 fue donde primero me llama como asistente de dirección, Oscar Fessler. El protagonista era Luis Brandoni, y las 3A, la Alianza Anticomunista Argentina, lo amenaza. Entonces Luis Brandoni tiene que escapar a España, y a 2 semanas del estreno, con vestuario, escenografía y puesta en escena completa, tuvimos que bajar la obra que se llamaba El Dragón de Schwartz. Ahí trabajaba Mariana, así que lo único que nos quedó fue el matrimonio. Era para eso. Era para eso. Te llevaste el dragón. Te llevaste el dragón, digo. Bueno, como para ir cerrando, yo le voy a hacer una pregunta que, sobre todo por las nuevas estéticas o las nuevas poéticas o formación del actor, me sigo preguntando. ¿La emoción es del actor o el personaje? El personaje soy yo. El personaje es lo que hace. El personaje tiene mi cuerpo, tiene mi voz, tiene mi emoción, tiene mi sangre. El que se emociona dentro de las circunstancias del personaje es el actor, que pone su sentimiento, su sensibilidad, su sensorialidad al servicio del personaje. Pone también su interioridad y su exterior. Porque entonces, si Nicolás me propone que yo me asimile a la imagen de Buster Keaton para ser el personaje de Eidos, bueno, lo miro y trato de repetir su posición para ser el personaje. Pero eso es desde afuera. Entonces mi cuerpo responde a lo que yo le propongo. Pero mi interioridad, ¿de quién es? Claro. De Buster Keaton. Y eso lo tuve muy claro cuando tuve el gran privilegio de haber sido becado junto con Verónica. Verónica no pudo concretarlo. 3 meses en Nueva York, en el Instituto de Strasberg, en el The Lee Strasberg Institute, donde pude
ver de qué se trataba este método de la memoria sensorial. En realidad la memoria afectiva se da por consecuencia. Lo que se trabaja sistemáticamente en el método es las puertas de la percepción, aquello de Aldous Huxley. ¿Cómo recuerdo yo mi lugar de la infancia? Entonces empiezo a descubrir el paraíso donde casi me colgué porque jugaba a los Cowboys y lo recuerdo y me aparece y me aparece el paraíso y me aparece el patio de mi vieja casa y me aparece el galponcito donde yo jugaba y hacía títeres y de pronto me emociono porque ese lugar tiene algo que está perdido, que está allá ubicado en el recuerdo, pero que sigue estando en mí y me provoca cosas. Esas cosas después uno las va ligando con el texto que tiene que decir. Y el texto ya queda impregnado con esa emoción. Cuando yo, eso lo cuento en mi libro, cuando me puse a aprender a memorizar, ya estamos robando tu espacio. Pero está encantador. Yo voy tachando. Cuando estudiaba la letra de Personalmente Einstein, llegaba a algunos momentos del discurso, de la conferencia, y que me emocionaba tratando de memorizar la letra, porque lo que decía me tocaba, me movía. O sea que podríamos decir que la emoción le pertenece al actor y el personaje es algo... Y se lo presta al personaje. No, es una pregunta que me hago sobre todo en los momentos de esta posmodernidad donde lo emocional no está mucho más el trabajo técnico en el actor, ¿no? Entonces, me parecía importante que pudiéramos rescatar, porque es algo de lo que aprendí del maestro, el dominio de la emoción, o sea, no ponerle traba a la emoción, sí encauzarla, ¿no? Porque no es psicodrama, pero sí claro, encauzarla. Y bueno, eso se lo debo a usted. Yo voy a ir mechando un poco los tiempos, los años y la fecha de su trayectoria y vamos a ir metiendo algunas preguntas ahí sobre la parte del actor. Pero antes quiero hablar de la generosidad de Juan Tríbulo, que la veo, que me parece algo que ha sido muy importante para mí. Yo había hecho primer año con él en la carrera de teatro y después, un par de años después, me fui a estudiar cine. Y no sé, a los 2 o 3 meses de estudiar cine ya me sentía cineasta, que es lo que pasa a los psicólogos también, ¿no? En primer año, en mitad de primer año están psicoanalizando a toda la familia. Y me vengo en el mes de julio a Tucumán y decido hacer un cortometraje. Y tan cara dura que decido que el actor era Juan Tríbulo. Y quiero decir, porque era chico y era inexperto, nunca había hecho, y lo busqué a Juan y Juan me dijo que sí. Me parece importante remarcar esa generosidad de los dos, porque además nos metió en la casa de ellos, gustó toda la tarde, hemos despelotado. Después cuando sacó la cinta se levantó un poquito del empapelado. Y después, unos años después, no mucho más, un par de años después, cuando hago un espectáculo que se llamaba Eidos, la imagen, que era una cosa rarísima, extraña, si ustedes me pidieran de qué se trataba es muy difícil que yo lo pueda explicar, pero bueno, me gustaban y me siguen gustando las cosas extrañas. Y también lo busco a Juan, y Juan lee el guión, me dice bueno, sí, y empezamos a hacer un trabajo buenísimo, acepta. Y de ahí pasa un tiempo más y Juan decide hacer, porque Eidos tenía proyecciones, tenía un diario, tenía un montón de cosas, una parte filmada, una parte actuada, un desnudo, bueno, el que decía. Él decía, es un buen ejemplo, había un desnudo masculino, él decía que lo de la mitad para acá no entendían un culo y lo de la mitad para acá no entendían un pito, porque estaba de perfil, Fabián Bonilla estaba de perfil, así que era una síntesis muy apropiada.
Yo le voy a contar también. Me pasa con Juan que 2 años después escribe un trabajo sobre Eido, me pide todo el material, bueno, empieza a escribir, qué sé yo, para presentar en un congreso. Sí. Y después que lo termina el trabajo me llama y me dice: Nicolás, tenemos que hacerlo, está buenísimo. Y entonces yo ahí me doy cuenta que el tipo no lo había entendido el trabajo y había aceptado hacerlo, meterse en una cosa que era una aventura, calculo, extrañísima para él, pero aceptar eso, ¿no? Entrar en un juego que no era su juego, que no era el juego al que él estaba acostumbrado. Y bueno, eso para mí es un gesto de muchísima generosidad y de apoyar lo que yo estaba, esa propuesta extraña que estaba haciendo. Y la otra punta del tema de la generosidad es que siempre que ha tenido la oportunidad de hablar en los diarios, ha hablado siempre de sus maestros y de la gente que lo había dirigido, siempre nos ha nombrado a todos, y me consta que mucho tiempo después de haber trabajado con Juan, él me seguía nombrando en las notas que hacía en el diario, y eso también me parece un gesto muy, muy importante y siempre lo hemos valorado mucho en mi familia. Es la primera vez que le digo. Bueno, ahora sí empiezo a organizar los patitos. Voy a leer un poquito de lo que es la trayectoria de Juan, sobre todo los títulos bueno, es egresado del Instituto de Teatro de la Universidad de Buenos Aires como actor, y como profesor en teatro es egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Es psicólogo social, egresado de la primera escuela de psicología social de Tucumán, creada por el doctor Pichón Rivier. Es licenciado en actuación, egresado del Departamento de Arte Dramático del IUNA, que es el Instituto Universitario Nacional de Arte. Los maestros no voy a nombrar porque ya lo han ido, salvo Estocoe, que después me gustaría que contes algo en relación con Patricia Estocoe, ¿no? Sí. Capaz que el otro Estocoe, no. El hermano, que nada que ver. Bueno, se ganó todos los premios habidos por haber, y los que quedan todavía, en repetidas oportunidades, así que nacido en Entre Ríos, es entrerriano, y acá tiene una duda. El pueblo de tu infancia, Rosario del Tala. Nací en Concepción del Uruguay porque vivían mis abuelos. Entonces mi madre viajó a Concepción del Uruguay para tenerme. Y después volvió a Tala, a Rosario del Tala, que es mi ciudad de la infancia y de la adolescencia. Tanto que cuando fui a hacer Einstein me nombraron huésped de honor de la ciudad y me entregaron la llave. O sea. y bueno, y a los 13 años empieza a hacer teatro. Él lo llama teatro vocacional. Entonces a mí me interesa que, como primera pregunta, bueno, no he dicho que ha sido director y actor en cientos de obras maravillosas y bueno, y ahora sí, y creador de la escuela de teatro de acá, la llamada escuela de teatro, porque no es escuela de teatro, no, pero se llamó escuela de teatro hasta que se departamentalizó la facultad, entonces pasó a ser departamento de teatro, y siempre fue licenciatura lo que se dictaba dentro de la escuela o dentro del departamento. Bueno, pues nosotros seguimos diciéndole la escuela de teatro. Me interesa de esta primera etapa en Rosario de Tala, ¿qué era esto de teatro vocacional en primer lugar? O sea, bueno, tanto que el Club Esportivo Peñarol tenía su elenco de teatro vocacional, así se llamaba. Allí lo dirigía Jorge Mendiburo. Empecé haciendo Ha entrado una mujer de D'Artés y Damel, una comedia de los años 30, 40. Después hicimos Prohibido suicidarse en primavera de Casona, donde hacía El amante imaginario. Y lo último que hice con ellos fue
Saverio el Cruel de Roberto Arlt, donde con 17 años hacía el protagónico de Saverio el Cruel. Claro, pero... Todo una desfachatez, por eso se llamaba Ocasional. No, bueno, ¿y cómo aparece la desfachatez? O sea, ¿qué marca, qué hace que vos vayas al grupo vocacional de teatro? ¿Hay algo sí, que ya es? Lo primero que hice fue un papelito cuando iba a 3er grado. La maestra no me quería nada, tanto que no me dio el papel. Todos se quejan de lo mismo. No me quería. No te quería y te dio el papel para que te bromee. No me dio el papel, se lo dio a otro. Y entonces el otro, que era el pispireta, el revolucionario, el que siempre estaba haciendo joditas, cuando tuvo que subir al escenario, no le salía nada. Entonces, no, andate. Y me puso a mí. Entonces yo hacía de hijo de un matrimonio que iba de visita a otra casa, y el dueño de casa tenía una pelada, era un compañero mío de 10, 11 años, que tenía un casquete puesto para simular la pelada, y yo me acuerdo que lo que decía el personaje es: uy, un avión aterrizó en la cabeza del señor, y los padres me retaban, y eso era el acto, más o menos. Esa fue mi debut en teatro. Bien. Y de ahí ya estaba frito. Era un éxito. Y de ahí el pastor de la iglesia evangélica metodista me daba siempre papelitos de... Me acuerdo que para una Navidad ya era un papel un poco más, más desarrollado, y hice de maestro ciruela en la iglesia. Así se llamaba la obra. Claro, el maestro ciruela. El maestro ciruela era aquel maestro que iba a enseñar en la alta montaña, que no tenía título. Era maestro ciruela porque no había sido recibido. Entonces caía la inspectora. Y sabía de todo un poquito. Y le exigía no sé qué, y entonces los alumnos lo defendían. Y habré hecho el maestro ciruela a los 11, 12 años. Yo era muy lector, iba a una biblioteca donde por ahí coincidimos con uno de los actores del Sportivo Peñarol, y me dice: vos podés venir, vení. Y entonces me llevó, porque él sabía que yo trabajaba en la iglesia, y aparecía en el Sportivo Peñarol. Y después cae en Atala un matrimonio de abogados que habían estudiado en Santa Fe abogacía, con todo el movimiento que había en Santa Fe de teatro independiente, donde había pasado Fessler y había dictado clases, y ahí estaba Cocho Paula Antonio y una gente, Carlos Pais, que después escribió teatro, y Cocusa, es decir, gente que después se fue a Buenos Aires. Había un movimiento muy grande de teatro independiente en Santa Fe, y estos vienen contagiados con eso y me paran por la calle y me dicen: te vimos en la obra, ha entrado una mujer, vení a nuestro grupo. Y con ellos hicimos primero El oso de Chekhov y El pedido de mano. Y después hice Sobre el daño que hace el tabaco, más adelante. Y de ahí te vas a Buenos Aires. Y de ahí me voy a Buenos Aires. 18 años. Después de hacer Saverio el Cruel. Años 60. Sí. La diferencia entre Mendiburo, que dirigía el Sportivo Peñarol, que solo nos marcaba: bueno, ahora te parás, te corres para acá, no se pongan en línea, no sé. Era su manera de dirigir. En cambio, con Jorge Rosados elaborábamos mucho más la cosa, donde trabajábamos frase por frase y leíamos Stanislavski. Leíamos Mi vida en el arte,
para saber de qué se trataba. Y ahí, con ese bagaje, caigo a Buenos Aires. ¿Y te vas a Buenos Aires a estudiar teatro? ¿O te vas diciendo que ibas a ser arquitecto y prometo que vuelvo con el título de arquitecto? ¿Y en la casa todo bien? En la casa más o menos, porque como hubo por ahí un chimento de que los Rosados eran comunistas, entonces yo no podía ir a trabajar con los comunistas, así que vino el cura del pueblo a hablar siendo que nosotros éramos evangélicos metodistas. Pero los vecinos vinieron a decirle en mi casa que por favor, que no me dejaran ir. Entonces me dijeron, bueno, no vas más. Yo dije, bueno, no sé nomás. Hacía huelga de hambre a la cena. Por supuesto que iba a comer a la casa de los Rosados. Claro. Finalmente mi madre, después del tercer día de no cenar, ha dicho que peor la influencia de los Rosados toda la noche. Anda, hacer lo que quieras. Bien. Cuando fui a Buenos Aires, ellos no me podían bancar nada, porque los dos eran empleados del Estado. Mi madre era maestra y mi padre trabajaba en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, combatiendo las mangas de langosta. Quiere decir que lo primero que tenía que hacer era conseguir un trabajo. Para eso me bancaron mis parientes. Con ese trabajo tenía que pagar una pensión y ya después de ahí empezar a estudiar algo. Pero ahí también nuevamente se me cruzó en el camino el jefe de publicidad de donde yo trabajaba, esto también lo cuento en el libro, y me pregunté, ¿y usted qué hace acá? Con 18 años recién cumplidos, lejos de su familia, ¿qué vino a Buenos Aires? Y a estudiar. Pero no sé a dónde ir ni qué hacer. Pero ¿y qué te gustaría estudiar? Teatro. A los 2 o 3 días cae con el recibo de 2 meses pagados para hacer un curso de actuación en Nuevo Teatro. Así que él me dijo, bueno, queda en tal calle, en la calle Corrientes al 1500, fui a averiguar. Eran clases que dictaba Pedro Aschini, Alejandro Boero, y bueno, fueron mis primeros maestros y mis primeras actuaciones. Por ahí aparece la primera escenita que le hice, fue con Enrique Pinti en La máquina de sumar. Hacía un personaje mudo en la escena final, donde Pinti era como el organizador del limbo donde iban las almas para volver a reencarnarse. Eso era La máquina de sumar de Elmer Rice. Y yo era el ayudante, así que él vivía cacheteándome y diciéndome no sé qué cosas, mientras mandaba de nuevo las almas. ¿Qué sería, o qué te parece que es lo más importante que aprendés en este paso del teatro vocacional al teatro independiente, los años 60, Buenos Aires, del pueblo a Buenos Aires? Fundamentalmente una ética. Ajá. La ética que dictaba precisamente Pedro Aschini, donde nos decía, solo pueden faltar a un ensayo o a una función con el certificado de defunción en la mano. Así era de riguroso la ética. Bueno, y ahí viene Gené, que ya ha hablado un poco, y Estocoe. Gené Fessler y Estocoe. Y Estocoe. Me interesa Estocoe, el tema del cuerpo. Sí. Bueno, Patricia Estocoe es la introductora de la expresión corporal en la Argentina. Me interesa el tema de tu cuerpo como actor, ahí, y la experiencia con Patricia Estocoe. Fue impresionante, fantástica. Teníamos dos clases semanales.
qué decirte, que en segundo año terminamos haciendo una capoeira, un baile brasilero, danza lucha, sí. Y al final de primer año nos eligieron algunos de primer año para hacer lo que se llamaba el ballet de decor, el ballet de decorado o la coreografía para entrar y sacar la escenografía. Bueno, vamos al actor, vamos al cuerpo, y tocó la capoeira y si ha habido un cambio, quizás del prejuicio se me ocurre un tipo de teatro muy puesto en la voz, posiblemente en la emoción, pero sin un gran desarrollo del cuerpo hasta que aparece, capaz que me estoy equivocando, pero... Ya en Nuevo Teatro tuvimos clases con Nidia y Norma Viola. Norma Viola era la pareja del Chúcaro, que bailaban folclore. Ellas nos daban expresión corporal, ya en Nuevo Teatro. Así que también ahí empecé a trabajar el cuerpo, cosa que no había hecho en el teatro vocacional, obviamente. Así que la experiencia de esos 3 años fue fantástica. Y después, cuando hacía devoluciones, porque yo enseñaba teatro en el instituto donde Perla Jaritonski, que había sido discípula de Patricia, yo daba clases de teatro y podía asistir gratuitamente a las clases de expresión corporal de Patricia, de Perla Jaritonski. Eso fue fundamental porque ahí empecé a poner el cuerpo, digamos, no solo la voz. Bueno, esta es la época de Lituva. Sí. Y me interesa también, se produce un encuentro, lo ha nombrado hace un rato, con Golubov. En realidad lo vamos a nombrar, hacen un espectáculo que dirige Golubov, que se llamó La danza del sargento Mudgrave. Después vamos a tomar el tema de Golubov, es todo un tema, así que, pero bueno, ahí se produce el primer encuentro. Sí. Recuerdo, y también por ahí lo cuento en el libro, la experiencia de él en esos 2 o 3 meses que trabajamos. Hacíamos improvisaciones en todos los recovecos habidos y por haber del Teatro IF de Buenos Aires, que tenía sótanos y pisos y salas, donde fuimos descubriendo los personajes a través de improvisaciones hasta llegar a la puesta en escena. Y fue una experiencia bastante, digamos, fallida en cuanto a que todo el trabajo que hicimos con Leonardo fue fantástico. Además éramos todos egresados del instituto, porque era nuestro grupo, el Heituba, grupo de egresados del Instituto de Teatro de la Universidad de Buenos Aires. Habíamos creado un grupo, lo primero que habíamos hecho era Títeres Gachiporra de García Lorca, después hicimos Corazón de Tango, con la que hicimos una gira por toda Latinoamérica, y Julio Piquer, que era el organizador del grupo, lo llama a Leonardo para que nos dirija en esta obra. Pero necesitamos 3 profesionales para llamar la atención del público. Y entonces aunar el trabajo de estos 3 profesionales con estos novatos universitarios, con otro librito bajo el brazo, fue medio agua y aceite. Blanca del Prado, Selmar Gueñol y no me voy a acordar. Y el otro, el que hacía el sargento. Fue un fracaso rotundo. Tuvimos el estreno más impresionante porque eso estaba en manos de una promotora. El Teatro IF estaba de bote en bote así, hasta arriba. Y a la segunda función fueron 2 o 3 y a las 2 semanas tuvimos que bajar. No fue nadie.
Pero fue el trabajo un fantástico. fracaso comercial, pero un trabajo artístico de primera. Bien. De ahí Juan entra en el Teatro Nacional Cervantes del 77, de ahí digo, del 77 al 83 trabaja en teatro independiente, hace un montón de obras y después entra en el Cervantes donde hace otro montón de obras. De esta etapa me parece interesante que nos conté algunas estrategias. Estoy pensando también que en los teatros estables te toca trabajar con muchísimos directores distintos y eso bueno, es una riqueza en sí. Algunos te gustan, algunos no, algunos textos te gustan, otros no, y tenés que trabajar igual. Y me interesa el tema de algunas estrategias que recuerdes de algunos directores para la creación de personajes, por supuesto. Hubo un solo director. Ajá. Que fue Rodolfo Graciano, Bien. el que me tocó a mí. Bien. Es decir, yo era del equipo de Graciano. Entonces, terminábamos una obra y pasábamos a la otra sin ¿Había un solución. solo director? No. No. Él era el director del Teatro Nacional Cervantes. Y además dirigía. Pero estuvo dirigiendo Julio Baccaro, mucha gente en otros espectáculos, pero yo siempre fui del clan de Graciano. Lo que me brindó, él tenía una manera de dirigir que era una manera tradicional y antigua, donde lo primero que hacía era encontrar el personaje a través de la voz. Estábamos todos sentados en un semicírculo, él dirigiendo las voces de cada uno con libreto en mano, donde la creación del personaje estaba después en los ensayos y era absolutamente ponerle el cuerpo a lo que ya habías encontrado en la voz, sin ningún método stanislavskiano ni cosa por el estilo, así que cada uno se defendía como podía. Y además trabajando con profesionales. Entonces era un trabajo... Lo que sí variaba eran los compañeros protagonistas que iban desde Santiago Val hasta Rodolfo Bebán, pasando por Satur, el Negro Lavie que hacía Martín Fierro, Perla Santalla que hacía Yocasta en Edipo y después hacía de hermana mía yo hacía Orestes y ella hacía Antígona en Edipo en Colono. La experiencia fabulosa de Cervantes es haber pasado por los clásicos y de los clásicos toda la gama de posibilidades, desde Hamlet, Sueño de Noche de Verano, a Edipo Rey, Edipo en Colono, Goldoni con El abanico, y Un guapo del 900 de Eichelbaum, y El conventillo de la Paloma, donde estuvimos haciéndolo 1 año y medio, donde la consigna era 3 meses de ensayo, 2 meses de función. Y si quieren que tiren la puerta abajo. Esa era la consigna de Graciano. Cuando hicimos Edipo Rey, tiraron la puerta abajo. Empezamos haciendo La importancia de llamarse Ernesto, donde yo hacía de asistente de dirección, y a la segunda semana estaba todo vendido, viernes, sábado y domingo. Santiago Val lo llama a las 6 de la tarde a Graciano y le dice: tengo prohibido levantarme de la cama, tengo un ataque de ciática. Graciano me llama a mí, que yo había sido el asistente, y me dice: Juan Antonio, me decían en ese entonces, tenés que reemplazarlo a Santiago Val. Entonces caché el libreto, me fui obedientemente a hacer el toro absoluto. Yo había sido asistente durante 2 meses, me sabía la letra, me sabía las marcaciones, porque incluso a veces dictaba letra o cubría yo la falta de Santiago algún ensayo. Así que hice el protagónico de caradura siempre, hice el protagónico de
de la obra de Oscar Wilde. Lo llamaron 2 horas antes. 2 horas antes. Sí, no me cabe ninguna duda que la crítica decía que era mucho mejor lo de Juan que lo de Santiago Val, ¿no? ¿Es así? No tengo dudas al respecto, pero No hace falta la crítica. claro. Para que por enterado. Bueno, en el 84 Juan viene para la creación de la escuela, viene a Tucumán y si bien dirige un montón de trabajos y van armando con los papelotes, van armando todos estos años, durante 7 años no actúa, hasta que se da este momento que decía Lavero de poder ver todo lo que habíamos aprendido. Yo ya estaba en primer año de teatro, con él como maestro y poder verlo en escena, ¿no? Con la obra Ulf de Gené, dirigida por Rafael Nofal. Armamos también un equipo muy interesante con Rafael, que manejaba el método, con Elba, que es una actriz fantástica, Ningún método. fantástica, donde nos integramos absolutamente, hicimos una dupla impresionante. Fernando Godoy era el asistente y otro chango que estudiaba sonorización hacía el sonido, y realmente fue una delicia ese debut tucumano. Bueno, quiero nombrar a los directores que lo han dirigido en Tucumán, donde está Rafael Nofal, que ya lo nombré. ¿Rodolfo Graciano viene a dirigir? Porque figura No. entre la lista. Bueno, entonces no lo nombramos. No, sí. Nosotros íbamos con María Angélica Robledo, que me enganchó para hacer El último de los amantes ardientes de Neil Simon. Le pidió a Graciano que nos dirigiera y entonces viajábamos bancados por Jorge Alves y su Teatro Federal. Viajábamos a Buenos Aires, nos dirigía Graciano y una semana antes del estreno vino Graciano a poner los últimos detalles en el Alberdi y estrenamos bien ahí. Bueno, me saltaba ahí Graciano, ahí está la explicación. Rafael, Rodolfo Graciano, Carlos Alsina, varios trabajos, Marisa Nofal y Graciela Weiss, Jorge Alves, Jorge Gutiérrez, Nicolás Arauz, Pablo Delgado y Leonardo Golobov, con quien tiene 13 trabajos en Tucumán y por suerte uno más, bueno, salimos de la cifra, uno más en Buenos Aires, ese del sargento Moodgrave. Contanos algo de tu experiencia, si hay algún punto de inflexión que tenga que ver con esta etapa en tu carrera. Estoy casi seguro que ha sido conmigo. No, es que recién ha hablado un poquito, habló de Einstein, que seguramente tiene. Bueno, sí. Y Alice también fue una experiencia significativa, porque la propuesta que me hizo Nicolás era de trabajar sobre la imagen del Nosferatu de Klaus Kinski, del murciélago, del Nosferatu, del vampiro de Klaus Kinski, que en realidad creo que no lo vi, pero yo hacía mi propio murciélago, trataba de meterme en esa cosa resbaladiza que tenía Lewis Carroll, seductor de esa niña Alice. Que era Lilian Mirchen. Está muy bien la apuntadora, me gusta, con el láser ahí. Me gusta. Claro. Sí. Y de cada director recibo algo distinto. El trabajo con Jorge, por ejemplo, fue también Jorge Gutiérrez. Fue un desafío distinto porque
trabajábamos desde la ruptura de la estructura dramática que presenta García Lorca en Yerma, donde íbamos creando a partir de improvisaciones y de empalmes de escenas con escenas, pero me encantaba, digamos, la puesta en escena con las mesas que se unían y formaban distintos espacios, con la harina que se trabajaba, que no se podía amalgamar, que se desperdiciaba, que eran tantas pérdidas de niños de Yerma sin nacer, que era como muy del secano, muy simbólico, y el trabajo con Jorge Alves fue también distinto, porque teníamos que trabajar con un suplente de Hugo Arana que venía de hacerlo en Buenos Aires, entonces teníamos que respetar la apuesta de Buenos Aires, porque iba a venir Hugo Arana una semana antes a hacerse cargo del personaje. ¿Quién era el suplente? Y el suplente, no me acuerdo. ¿No te acuerdas del suplente? Un asistente de dirección que leía el libreto. Ah, bien. Claro, no actuaba. Claro, no. Entonces teníamos que hacer toda la apuesta copiando la de Buenos Aires. Después el contacto con Hugo fue fantástico, porque nos dio elementos, se integró perfectamente, nos integramos con él y con el equipo tucumano. Fue bien interesante. Con Carlos Alsina nos entendimos desde el primer momento, pero ya que estamos en confianza y entre casa, voy a contar una anécdota. Carlos Alsina fue el primero, el que me recibió el primer día que llegué a Tucumán para ir a la universidad y firmar el contrato. Estaban él y Nora Castaldo esperándome en la estación, yo llegué en tren, él era en ese momento el secretario general delegado de la Asociación Argentina de Actores, así que vino a recibirme, digamos, oficialmente. Y fue el primero que me ofreció trabajar en teatro. Y yo le dije que no, porque estaba tan abocado a crear la escuela que no me veía en situación de ensayo ni de funciones, porque tenía mucha tarea por delante, entonces le dije que no. Y él quedó medio disgustado, tanto que después se presentó a concurso a una de las cátedras y no lo aceptamos como profesor. Entonces incentivó su enojo contra mí, que era parte del jurado. Tanto que después mandó una carta diciendo que estos directores y docentes de teatro que no hacen teatro y que se ponen a dictar clases detrás de un escritorio en vez de mostrar cómo se hace en el escenario. Fue tremendo. Bueno, le di el gusto cuando hice Gulf. Después vino el último de Los Mantes Ardientes y de pronto me llama Rosita Ávila, que era directora del Teatro Estable, y me dice: Juan, te quiero ofrecer un papel en Ardiente Paciencia. No me digas que es el Neruda. Yo acababa de ver la obra puesta en Buenos Aires y digo: sí, por supuesto, pero hay un problema, el director es Carlos Alsina. Silencio. Y yo digo: ¿y Carlos sabe que me estás ofreciendo el personaje? Sí. ¿Y él acepta? Sí. Bueno, yo también. Y fui al ensayo y empezamos a ensayar y nos entendimos fantásticamente. Hicieron 2 más después. Hicimos 2 más después: El Sueño Inmóvil y La Ópera del Malandro. Bueno, contanos algo vamos llegando al final de esta entrevista, pero contanos algo de los trabajos con Golo.
de ese montón de trabajo que... ¿Están ensayando algo? Sí. Esto no pueden parar, no puedo parar. Estamos ensayando con Mariana, los dos, una comedia dirigido por él, claro. Una obra que vino a hacer acá un elenco de Buenos Aires, que se llama Cartas del ausente. Se parece mucho a la carta de la mujer que falta, por eso estamos ahí renegando con el nombre. Somos dos personajes y ya vamos por la mitad de la obra montada. Bueno, y contanos alguna que hayan algún trabajo significativo de la manera de dirigir de Golo para mí es impecable, en el sentido de no hay análisis de mesa, el análisis lo vamos haciendo en la puesta en escena. Cuando llegamos al primer día de ensayo tenemos toda la escenografía y la utilería montada. Quiere decir que el actor no se tiene que preocupar nada más que de aprenderse la letra y buscar el personaje. Entonces llegamos al ensayo con letra sabida y nos va orientando y controlando y planteando qué sucede en la escena, y vamos trabajando escena por escena y montando cronológicamente la obra. Y cuando llamamos a Verónica, te llamó Leo, porque en realidad el perfil del personaje tenía que ser de una autora, de una periodista, escritora, que hubiera publicado, que tenía que corregir las memorias del viejo padre sindicalista puro, incontaminado, y además ser una muchacha desprejuiciada. Por esto último. Y entonces, este es el personaje para Verónica. Ha publicado, es un intelectual muy, muy suelta de cuerpo. Y fue un placer trabajar con Verónica en una temporada que podríamos volver a repetir, cuestión de principios de Roberto Cosa. Bueno, mi última pregunta era si había un director o directora con la que querías trabajar. Se aclaró al principio, Verónica Pérez Luna, y pongo una de última ahí, que es si hay algo, digamos, que tiene que ver con lo que has tenido que dejar por ser actor. Si lo hubiera un costo. No, porque en realidad yo siento que soy un privilegiado, porque siempre pude vivir hasta que dejé Citroën y me profesionalicé en Buenos Aires gracias al contrato en el San Martín para hacer el Círculo de Tiza. Pude dar el salto y dejar la fábrica donde trabajaba en la oficina de compras. Siempre pude dedicarme a hacer lo que amo, a ser actor, director y docente, y después investigador. Y en todos los roles me he sentido feliz de poder hacerlo. Entonces no he dejado nada. Por ahí he dejado un poco la familia. Cuando tuve que crear la escuela, dedicaba mucho tiempo a la facultad. Me venían a visitar. Era un privilegio vivir además en Orcomolle.
Cuando yo volví a buscar a la familia y la mudanza, les dije, vamos a vivir en un lugar que es como estar de vacaciones todo el año. Y realmente era así, eran vacaciones seguidas porque salíamos y nos encontrábamos con el cerro tucumano maravilloso. Como cierre visual, voy a proponer que Juan pase para allá. Vamos a mostrar unas cuantas fotos porque había 398 fotos, pero está buenísimo. No sé si él hizo una selección que trajo. Ah, sí, hay una selección. Bueno, veamos, y si Juan quiere ir diciendo ese de tal y ese que está ahí, como un cierre. El primero de la derecha soy yo, y ese es el saludo final. Lo que se puede observar acá es el telón pintado semejando columna. Es una obra de Álvarez Quintero, dirigida por Manuel Garófalo, el pastor de la iglesia evangélica. La niña que está ahí es mi hermana Silvia, que hacía un personaje chiquitito. Esto es Los Habladores de Cervantes Saavedra, dirigidos por Jorge Rosado. Esto es El oso de Chejov, donde yo hago el retrato del finado. Y el oso trata de seducir a la viuda. Y entonces el marido, detrás del marco, va reaccionando y finalmente cierra el telón cuando la seduce del todo. Esto es Pedido de mano de Chejov. Le daban ataques de epilepsia al pobre. Acá esta es La máquina de sumar, ahí está Enrique Pinti. De la derecha. Y el de la derecha. Y Brienza es el protagónico de la obra, dirigida por Ramonet. Esto es Va no tiene importancia. El que está sentado en la silla es esto es Nuevo Teatro. Esto está dirigido por Alejandra Boero. Es la segunda obra y última que hice en Nuevo Teatro. Y Rubens Correa es el que está sentado en el sillón, con el que fuimos después compañeros del profesorado. Él hacía a mi padre, yo hacía de su hijo, en Nuevo Teatro. Rubens Correa, ¿saben quién es? Es el actual director del Teatro Nacional Cervantes. Esta es una escena para Oscar Fessler, una improvisación de primer año. Esto es El triste fin de Amán, donde hacíamos el ballet de Decor, dirigidos por Patricia Stokoe. La apuesta era de Oscar Fessler. Ahí está Oscar Fessler a la derecha, al lado estoy yo, y en el último extremo, en la izquierda, Hugo Garamajo. Hugo Garamajo, padre, que fue compañero mío, y Patricia Stokoe es la señora del centro que está detrás de la actriz. Sí. Se le ve se le ven los ojos. Esa es Patricia. Esto es Títeres de Cachiporra, al aire libre, detrás de la Facultad de Ingeniería en Buenos Aires, con el grupo Heituba, el grupo de egresados. Esto lo dirigió, esto es Los Tropí, lo dirige Fessler. Cocusa es el actor de la izquierda. ¿Vos sos el de la derecha? Yo soy el de la derecha, el inspector Mims, con bigotes. Esto es de Richard. Hacía de la muerte, era el prólogo de una obra donde hacía la muerte con la guadaña.
no me sale. Esto es una obra para chicos, donde decía el gato, en los jardines del botánico al aire libre. Parece Andrés. Esto es Corazón de Tango, donde decía un periodista. Esto es El Doctor y los Demonios de Dylan Thomas, dirigido por Ariel Quiroga, teatro independiente en el Teatro 35. Esto es también dirigido por Quiroga, memoria. Esto es Robinson Crusoe, donde teníamos una filmación que se pasaba. Esto es la siguiente. Esto es el Sargento Musgrave. No tengo fotos de la obra, es la foto del grupo. El del centro abajo es el Margueñol, Blanca del Prado al lado, y yo estoy ahí en el centro sobre el Margueñol. Y sobre mi cabeza, el de anteojos es Leonardo Golubov, detrás de los anteojos. Este es un personaje de Mariano Moreno de Levene, donde el otro rol que hacía era Belgrano en otra escena. Me sacaba la barba postiza y hacía de Belgrano. Esto es Cómo ama la otra mitad de Alan Ayckbourn, dirigido por Piquer con el grupo universitario. Este es el personaje del Círculo de Tiza Caucasiano en el camarín. Esta es la primera obra que hago con Hugo Midón, Sorpresas, una obra para chicos. Esta es una comedia, Un tal nadie, dirigido por Graciano, donde nos conocemos y por eso después me llama cuando lo designan director del Cervantes. Esto es una de las obras, de las 3 obras de Cusani el Breve. Esta es complejísima, donde yo hacía, sin saber qué era un hombrecito que viajaba a través del tiempo y se encontraba con esta muchachita, y finalmente cuando ya se está yendo otra vez al presente, le pregunta: ¿y cómo es tu nombre? Yoki, me llaman Yoki, soy Yocasta. ¡Mamá!, decía, porque era Edipo, que se acostaba con su madre encontrándola en el... Y esto éramos Adán y Eva en la primera de las 3 obras cortas, con Irene Ontiveros, una actriz estupenda que falleció muy joven. Y un desnudo, cuidado, ¿eh? Sí, y acá hacemos de 2 viejos carcamanes, discutidores, y resulta ser que son amantes, y se comportan como si fueran una vieja pareja de matrimonio, que en realidad eran Romeo y Julieta, pero que después lo cambió. Esto es La Vuelta Manzana. Estamos ahí con Cristina Vanegas y Ivonne Fournelly haciendo de Hollín. La Vuelta Manzana de Hugo Midón, otro que nos dejó tempranito. Eso es La Vuelta Manzana. Obra con la que llego por primera vez a Tucumán en el año 76, donde Bussi nos quiere mandar a hacer La Vuelta Manzana al frente de batalla. Una larga historia. Esta es una escena de Hamlet, donde hago el cómico que hace de la reina. Y el cómico que hace del rey es Juan Carlos Pupo.
Esta es una escena grupal de Hamlet. Ubaldo Martínez hacía el viejo padre y Rodolfo Bebán hacía Hamlet, está ahí en primer plano. Y allá están los cómicos a la derecha. Esto es mi caradurez de reemplazar a Val en la importancia de llamarse Ernesto. Elsa Berenguer era la señora y la madre de la candidata, y Mario Labardén, el criado. Y ahí no está Santiago Val, claro. Ahí está Ireneo Antiveros, es la de la izquierda. Esta es una escena de una obra que nos dirigió la misma directora que puso Cusani el Breve. Era un mediometraje fantástico que ensayamos durante un mes y filmamos en una semana, con una técnica de improvisación para buscar los personajes. Llegamos con los personajes muy, muy fluidos gracias al trabajo de ella, ¿no? Esto es Sueño de una noche de verano. Esto es El abanico de Goldoni. Esta es Rita Terranova. Esto es Edipo Rey. Este es el coro de Edipo Rey. Ahí está Edipo, Walter Santana. Esto es Sombrero de paja de Italia, un vaudeville, también en el Cervantes. Esto es La Fiaca, una escena que dirigimos junto con Natalio Oxman. Era una cabalgata de teatro donde yo hacía la escenita de La Fiaca. En el Cervantes, y la llevamos de gira junto con Edipo Rey y Martín Fierro, y llevábamos esta cabalgata que se hacía a la tarde de uno de los días en que actuábamos. Esto es Edipo en Colono. Ahí está Perla Santalla haciendo de Antígona y yo de su hermano. Esto es una puesta en escena de los poemas de Juan L. Ortiz, el entrerriano, con Natalio Oxman allá, a la izquierda, que fue mi compañero de dirección de la obra anterior que vimos. Esto es el conventillo de la Paloma. Ahí estoy haciendo un reemplazo en las giras. Yo era solo el asistente. Ahí está Onofre Lovero en primer plano y Hugo Caprera haciendo el gallego, y el Tano lo hacía Lovero. Esto es Molière. El enfermo imaginario. Sí, el enfermo imaginario. Molière también. Esto es El guapo del 900. El grupo de... Ahí está Fiore. Y esta es la vieja actriz que lo hizo en cine, que también lo hizo en teatro. ¿Cómo es? Memoria. Ahí está Bebán, así el guapo. Acá está Elba, en Ulf. Esta es una escenita de Ulf. Esto es Ardiente Paciencia, con Adolfo Flores.
que hacía el cartero. Esto es la ópera del Malandra. Teresita Terraf atrás y Andrés D'Andrea a la derecha y Schuttenberger ahorcado por mí. Esto es Destiempo con Mariana, dirigidos por Graciela Weiss y por Marisa Arévalo de Nofal, cuando todavía era de Nofal. Y la primera que nos dirigió fue Marisa, y cuando la quisimos para hacer un trabajo de dirección para presentar en la escuela y en la cátedra de dirección. Y después cuando lo hicimos en la zona, ya nos dirigieron las dos, Graciela y Marisa. Esto es Trampa de Amor, Ahí trabajábamos en Adolfo Flores, y la que está llorando es Soledad Valenzuela. Esto es Los Lobos, está Pablo y está el Gordo Olivera, Carlos. Esto es Eidos. ¿Por qué tengo una foto tan chiquita? Ahí está Chicho, Bonilla, Fabián Bonilla. Acá está Fabián y Lilian. Esta está buena. Esto es Tío Baña en el escenario del Alberdi, dirigido por Golo. Tío Baña, Oli Alonso atrás y esto es Dominó en Casa, que fue lo primero que hicimos con Golo, Carolina Romero y Cachito Faral, que fueron alumnos míos, y acá me empecé a mezclar con los alumnos, trabajando con ellos. Esto es Yerma. No la nombraba Mariana. Ah, pero estaba ahí, estaba. Era Mariana, la otra actriz. Esta es Beatriz Lábate en Yerma, dirigida por Jorge Gutiérrez. Esto es Alice Underground, Está el vampiro, con Lilian Mirkin, dirigido por Nicolás Arauz. Nicolás Arauz. Esto es lo mismo. Alice grande, y la otra era Alice chica, no. Esto es Personalmente Einstein. Esta es una de las tantas que hicimos. Esta la hicimos en San Luis, también es Einstein. Estás más viejo que ahora. Más viejo que ahora, y sí. Y este es cuando lo hicimos en Barcelona. Siempre poníamos un error gramatical, siempre presentábamos el lugar donde lo hacíamos, la fecha exacta del día, pero en el año 1949, para ubicarlos al espectador en el aquí y ahora de la conferencia, como si fuera en este día en Barcelona. Después corregí el error. Cuando lo hacíamos en San Miguel de Tucumán ponía Sant con una T final, entonces después borraba, antes de empezar la conferencia, borraba el error y lo corregía. Esto es El Profesional con Pablo Parolo. De Dusevic. Ahí está Pablito de nuevo. Esto es el final de Mate Amargo, donde estábamos muertitos con Alfredo Fénix, que ahora va a aparecer seguramente en otras fotos.
No. Esto es la lectura de la obra de Roberto Cosa, Gris de ausencia, teatro leído. Está Carolina, Fabián, Rubén Lizondo, Silvia Gianfrancisco. ¿Fabián es aquel? Hugo Gramajo. Sí. Tampoco lo reconozco como Hugo Gramajo. Está un pibe y entonces esto es coser para afuera. Esa que está apuntada en el ojo es Mariana. Que me mata finalmente. Y esa es Marisol, también en coser para afuera, un oficio de alto riesgo, de Golubov. Esto es Cuestión de Principios, con Verónica Pérez Luna, de Roberto Cosa, dirigido por Golubov. Otra escena. Esto es Antígona, versión de Pablo Delgado con su dirección, con Daniela Villalba. La misma obra. Esto es Hamelin con Pablo Delgado y Belén Mercado. Ahí estamos con Huerto Rojas Paz y ¿es quién? Huerto y Javier Lazarte. Y Javier Lazarte. Esto es Esa mujer de Rodolfo Walsh con Sonia Saracho y Federico. Esto es la segunda obra, eran dos obras cortas. Esto es Cacería de patos con Paula Picón. Ahí hacía un general del proceso. Y acá esto es de Esa mujer de Rodolfo Walsh, hacía el coronel que oculta el cuerpo de Evita. Esto es Sigmund Freud en La carta de la mujer que falta. Acá estoy con Jorge García, que hacía de Einstein. La obra era de Graciela Nieto y Blanca Nuri, dirigido por Golubov. Y acá está otra vez Sigmund Freud. Y esto es Citas ciegas, con Mariana Alsina, con Gloria Berbuc y con Pablo Parolo. Y volvemos al comienzo. Juan, ha sido un gusto charlar y ver la foto con vos, una maravilla. Bueno, muchas gracias.